Las telenovelas nos hicieron creer que conocíamos a sus actores, pero la realidad detrás de sus vidas fue muy distinta. Algunos alcanzaron la fama, el cariño del público y el éxito internacional, pero detrás de esa luz se escondían finales oscuros, repentinos y dolorosos que casi nadie conoce. Hoy descubrirás las muertes más inesperadas de 12 actores que marcaron generaciones, pero cuyo destino quedó envuelto en tragedia y silencio. A lo largo de las últimas décadas, miles de familias en toda Latinoamérica siguieron cada capítulo de sus telenovelas favoritas, sin imaginar que varias de sus estrellas más queridas enfrentaban luchas personales, accidentes devastadores o circunstancias que cambiaron su vida en un instante. Muchos de ellos eran figuras admiradas, respetadas y recordadas por personajes que quedaron grabados para siempre en la televisión, pero su despedida ocurrió de manera tan sorpresiva que el público jamás conoció la verdad completa. En este recorrido revelaremos historias que fueron titular por un día y luego desaparecieron. Accidentes fatales, enfermedades que avanzaron sin aviso, descuidos que costaron una vida y tragedias que paralizaron a todo un país. Historias reales que demostraron que aún detrás del éxito, nadie está a salvo del destino. Prepárate para conocer los casos más impactantes y menos contados de actores que dejaron un legado en la pantalla, pero cuya partida se convirtió en un misterio, un dolor o una revelación que pocos supieron. A continuación, comenzaremos con el primero de estos 12 actores, cuyas muertes sorprendieron a todo un continente. Número 12. Octavio Ocaña. Octavio Ocaña fue uno de esos jóvenes talentos que parecían destinados a crecer frente a los ojos del público. Nacido el 7 de noviembre de 1998, en Villahermosa, Tabasco, su historia comenzó como la de muchos niños con sueños de fama. Pero su carisma natural lo llevó mucho más lejos de lo que cualquiera imaginó. Desde pequeño, mostraba una habilidad innata para la actuación, y esa chispa llamó rápidamente la atención. Su primera ventana a la televisión fue a través de participaciones en En Familia con Chabelo, pero su vida cambió por completo, cuando Eugenio Derbez lo vio y decidió que tenía lo necesario para dar vida a un nuevo personaje, en una serie cómica que estaba en preparación. Ese niño se convertiría en Benito Rivers, uno de los personajes más recordados de Vecinos. Benito no solo se volvió un fenómeno por sus frases y ocurrencias, sino porque Octavio supo interpretar al niño, que no quería ser actor, mientras él mismo se convertía en uno de los rostros infantiles más queridos de México. Su carrera creció con telenovelas como Lola, Érase una vez, Te doy la vida, Hermanos y Detectives, además de películas como Amor letra por letra. Sin embargo, la fama llegó tan pronto que en algún momento decidió alejarse para perseguir otra pasión, el fútbol. Junto a equipos juveniles vivió una etapa distinta, pero terminó regresando a Vecinos en 2017 para interpretar a un Benito ya adulto, manteniendo la esencia que lo lanzó a la popularidad. La vida de Octavio cambió de forma abrupta el 29 de octubre de 2021. Durante una persecución policial en el Estado de México, su camioneta chocó, y él recibió un disparo en la cabeza, que terminó con su vida a los 22 años. La noticia sacudió a todo el país. Al principio se habló de un disparo accidental, pero investigaciones posteriores y un juicio apuntaron a responsabilidad de un expolicía por homicidio doloso. Su caso se volvió uno de los más mediáticos del país, dejando preguntas, indignación y una profunda tristeza en millones de seguidores. Octavio partió muy joven, pero dejó una marca imborrable en la televisión mexicana. Número 11. Andrés García. Hablar de Andrés García es hablar de una de las figuras más imponentes que ha dado la televisión en español. Nacido el 24 de mayo de 1941, en Santo Domingo, República Dominicana, llegó a México siendo muy joven, acompañado de su familia, quienes habían huido de los estragos de la Guerra Civil Española. Lo que nadie imaginaba era que aquel joven, que empezó trabajando como lanchero en Acapulco, estaba destinado a convertirse en un galán legendario. Su porte, su físico atlético y su personalidad fuerte llamaron de inmediato la atención, y así fue como los productores de cine lo invitaron a probar suerte frente a las cámaras. Su debut llegó en 1967 con la película Chanoc, que lo lanzó al estrellato de manera casi inmediata. Con el tiempo, se convirtió en un símbolo sexual, un ídolo del cine mexicano, y uno de los actores más solicitados de su época. Su presencia imponía, y su estilo de actuación, directo e intenso, lo hacía destacar en cada proyecto. No tardó en conquistar también el mundo de las telenovelas, donde protagonizó éxitos como Tú o Nadie, El privilegio de amar y decenas de producciones que consolidaron su figura en toda Latinoamérica. Su vida personal fue tan mediática como su carrera.
Estuvo casado varias veces, tuvo romances comentados, y formó una familia que también estuvo bajo los reflectores. A lo largo de los años, enfrentó problemas de salud, y habló abiertamente sobre ellos en entrevistas y en sus propios videos, mostrándose siempre frontal, sin filtros y fiel a su carácter. Con el paso del tiempo, su energía fue disminuyendo, pero nunca perdió la esencia que lo caracterizó. El 4 de abril de 2023, Andrés García falleció en Acapulco, a los 81 años, debido a complicaciones derivadas de la cirrosis hepática. Su partida marcó el final de una era. Dejó más de 100 películas, innumerables telenovelas, y una imagen que difícilmente será reemplazada. Fue un galán, un rebelde, un ícono, y una figura que marcó profundamente la historia del entretenimiento en México. Número 10. Domingos Montaner. Domingos Montaner fue uno de esos artistas que nacen con una esencia que no se puede explicar. Su historia comenzó el 26 de febrero de 1962, en Sao Paulo, Brasil, y desde joven mostró una sensibilidad especial para el arte. Pero Domingos no siguió el camino típico de los actores que comienzan directamente en televisión. Él se formó primero en el mundo del circo, en la Escuela Picadeiro, y más tarde bajo la guía de Miriam Muniz, una de las grandes maestras del teatro brasileño. Esa combinación, entre disciplina circense y técnica teatral lo transformó en un intérprete distinto, magnético y profundamente humano. En 1997, creó el grupo La Mínima, junto a Fernando Sampaio, un proyecto teatral que con el tiempo se convirtió en un referente de arte clown, humor poético y dramaturgia contemporánea. Ese trabajo le valió el prestigioso premio CEL al mejor actor, consolidándolo como una figura clave del teatro brasileño. Además, fue director artístico del Circo Sani, reafirmando su conexión con el arte popular y el espectáculo itinerante. Su salto a la televisión llegó cuando ya era un actor maduro, lo que hizo que su presencia se sintiera aún más fuerte. En Rede Globo, se convirtió rápidamente en uno de los rostros más queridos del público. Interpretó personajes memorables, en Cordel Encantado, Joya Rara y 7 Vidas, pero fue su papel como Santo Dos Anjos en Velo Chico el que lo llevó a un lugar de reconocimiento absoluto. Su interpretación tenía una intensidad que traspasaba la pantalla, y su figura se convirtió en símbolo de fuerza, nobleza y sensibilidad. El 15 de septiembre de 2016, mientras grababa escenas de Velo Chico en Canindé de São Francisco, la tragedia golpeó de forma inesperada. Durante una pausa, Domingos decidió darse un baño en el río São Francisco, junto a una compañera del elenco. Pero la fuerte corriente lo arrastró y, a pesar de los intentos por rescatarlo, perdió la vida ahogado. Tenía 54 años. Su muerte paralizó Brasil entero. Fue una noticia que el público no podía creer. Un actor en pleno ascenso, un artista querido, un hombre que parecía invencible frente a las cámaras. Domingos dejó un vacío enorme, no solo por su talento, sino por la calidez humana que todos los que lo conocían describían. Su legado continúa vivo en cada obra que dejó, y en la memoria de millones que lo admiraron. Número 9. Eduardo Sol. La historia de Eduardo Sol es una muestra de cómo un artista puede transformar su vida, su entorno, y la de miles de familias. Nacido el 19 de febrero de 1966, en Los Ángeles, de ascendencia mexicano-estadounidense, Eduardo comenzó su carrera como actor y músico. Pero el mundo terminaría conociéndolo por una faceta distinta, su capacidad para reconstruir hogares y cambiar vidas a través del popular programa Extreme Makeover, Home Edition. Su presencia en la serie, que se emitió entre 2004 y 2011, lo convirtió en un rostro familiar, un referente de creatividad y un símbolo de generosidad. Muchos desconocen que antes de la televisión, Eduardo ya era un artista completo. Había trabajado en teatro, producción y música, y más tarde se destacó como diseñador y empresario. Su visión estética y su habilidad para crear espacios llenos de vida lo llevaron a colaborar con importantes marcas y proyectos internacionales. Además, dedicó gran parte de su tiempo al activismo social, apoyando programas comunitarios y causas humanitarias. Para quienes lo conocían, Eduardo era más que un diseñador talentoso. Era un hombre comprometido, amable y profundamente consciente del impacto que podía tener en las personas. El 10 de septiembre de 2024, su historia dio un giro devastador. Ese día, la policía de Palm Springs recibió una llamada de emergencia. Cuando los agentes entraron a su apartamento, encontraron a Eduardo con graves heridas provocadas por un cuchillo de cocina. Aunque estaba consciente, no pudo identificar a su agresor. Fue trasladado al Desert Regional Medical Center, donde permaneció en cuidados intensivos durante 10 días, luchando por su vida. El 20 de septiembre, a los 58 años,
falleció debido a la gravedad de las heridas. La investigación tomó un rumbo inesperado, cuando un hombre llamado Richard Joseph González se presentó ante la policía, afirmando haber sido agredido. Con el avance de las pesquisas, las autoridades determinaron que él era el responsable del ataque contra Eduardo, y fue arrestado y acusado de homicidio. La noticia conmocionó al público. Nadie podía comprender, cómo un hombre dedicado a ayudar a los demás, había sido víctima de un acto tan violento. Su familia pidió privacidad y solicitó que, en lugar de flores, se hicieran donaciones a su fundación, un gesto que reflejaba su esencia hasta el final. Eduardo dejó un legado de servicio, creatividad y empatía que sigue vivo en quienes lo admiraron. Número 8. Gerardo Hemmer. La historia de Gerardo Hemmer es una de esas que duelen, porque parecen incompletas. Un joven actor, con un futuro que apenas comenzaba a abrirse y que, sin aviso alguno, vio su camino interrumpido de forma inesperada. Nació el 21 de mayo de 1970, en la Ciudad de México, en el seno de una familia que siempre apoyó su inclinación artística. Desde muy joven mostró interés por la actuación, y tras formarse profesionalmente, debutó en 1992 en la telenovela La Sonrisa del Diablo. Su presencia en pantalla era discreta pero firme, y poco a poco comenzó a llamar la atención de los productores de Televisa. Entre 1993 y 1995, su nombre empezó a aparecer en proyectos como Corazón Salvaje, Amor que Mata, Prisionera de Amor y Mujer, Casos de la Vida Real. Aunque la mayoría de sus personajes eran secundarios, su capacidad interpretativa era evidente. Tenía una forma particular de transmitir emociones, incluso en escenas breves. Esa naturalidad prometía una carrera sólida. En 1995, llegó finalmente su primera oportunidad como protagonista en la telenovela La Paloma. Era su debut estelar y parecía el inicio de una nueva etapa en su vida profesional. Nadie imaginaba que sería también su último trabajo. A finales de agosto de 1995, fue visto ingresando a su departamento, en el residencial Insurgentes Sur. Era una noche normal, sin nada que hiciera sospechar lo que ocurriría después. Pasaron los días y nadie lo vio salir. No atendía llamadas ni respondía mensajes. El 5 de septiembre, preocupados por su ausencia, los encargados del edificio decidieron entrar al departamento. Allí encontraron el cuerpo de Gerardo, ya en avanzado estado de descomposición. Tenía solo 25 años. Las primeras versiones hablaban de una fuga de gas, luego surgieron rumores de asesinato e incluso teorías sin fundamento que circularon durante años. La verdad se conoció cuando su acta de defunción salió a la luz. Gerardo Hemmer murió alrededor del 3 de septiembre, debido a una congestión visceral generalizada. Su fallecimiento no estuvo relacionado con un crimen ni con un accidente de gas. Fue una muerte súbita, inesperada y profundamente trágica. La Paloma fue cancelada poco después, y el final se modificó con una dedicatoria en su memoria. Así, se apagó la vida de un actor, que tenía talento, presencia y una carrera que apenas comenzaba. Su nombre quedó grabado como una promesa rota, un artista que partió demasiado pronto. Número 7. Rafael Miguel. La vida de Rafael Miguel estuvo marcada por un ascenso rápido y un final que conmocionó a todo Brasil. Nació el 9 de julio de 1996, en Sao Paulo, y desde pequeño mostró una facilidad natural para la cámara. Su primera aparición memorable fue en un comercial infantil donde pedía brócoli a su madre. Aquella escena se volvió viral antes de que existieran las redes sociales, y convirtió a Rafael en un rostro reconocido en todo el país. Su carrera actoral avanzó con paso firme. Participó en Pená Jaca, Cama de Gato, Casos y Acasos y otras producciones de televisión, pero sería su papel como Pacoca, en la versión de Chiquititas de 2013, el que lo consolidaría definitivamente. Su interpretación del joven rebelde, cargado de matices y humanidad, le dio una popularidad enorme entre el público juvenil. Rafael tenía un talento especial para llenar la pantalla con energía, sensibilidad y carisma. Parecía destinado a convertirse en una de las figuras más prometedoras de la televisión brasileña. Pero todo cambió el 9 de junio de 2019. Ese día, Rafael acudió con sus padres, Joao y Miriam, a la casa de la familia de su novia, Isabela Tibcherani. El objetivo era conversar y aclarar una situación familiar complicada. Lo que nadie sabía era que el padre de la joven, Paulo Cupertino Matías, los estaba esperando armado. Según las investigaciones, Cupertino no aprobaba la relación, y en un acto de violencia brutal, disparó contra Rafael y sus padres, acabando con la vida de los tres en cuestión de minutos. Rafael tenía apenas 22 años.
El crimen estremeció al país entero. La imagen de aquel joven actor, recordado por su dulzura en la infancia y su talento en la adolescencia, contrastaba con la crueldad del ataque. Durante años, el asesino permaneció prófugo. Finalmente, fue capturado en 2022 y llevado a juicio, pero la sentencia inicial fue anulada. En 2025, después de una nueva audiencia, fue declarado culpable y condenado a 98 años de prisión. La muerte de Rafael dejó un dolor profundo en su familia, en sus compañeros de trabajo y en los millones de brasileños que lo vieron crecer en la pantalla. Su historia sigue siendo una de las tragedias más impactantes del mundo del espectáculo en Brasil. Número 6. Claudio Lebrino. La muerte de Claudio Lebrino fue una de las tragedias más impactantes de la televisión argentina, no solo por lo repentino del hecho, sino porque se trataba de uno de los galanes más queridos de su época. Nacido el 6 de enero de 1945, en Barranqueras, Chaco, su camino hacia la fama no fue inmediato. Creció en una ciudad portuaria, con ritmo propio, rodeado de una familia que lo llamaba Rodi, sin imaginar que ese muchacho tímido y de mirada intensa se convertiría en un ícono de la pantalla. Su debut llegó en 1967 gracias a su representante Mele Lemos. Primero hizo teatro, pero muy pronto la televisión lo adoptó, convirtiéndolo en una presencia constante en telenovelas y teleteatros. Para fines de los 60, y durante toda la década del 70, Lebrino se consolidó como un galán absoluto. Su belleza apolínea y su imagen de hombre noble, lo transformaron en uno de los actores más populares del país. Trabajó en éxitos como La pícara soñadora, La rebelde de los Anchorena, Tiempo de vivir y la emblemática Un mundo de 20 asientos, donde interpretó a Juana Regui, uno de los personajes más queridos de la televisión argentina. En 1974, se casó con la actriz Cristina del Valle, con quien formó una familia muy unida. Juntos compartieron proyectos, escenarios y una vida que parecía encaminada hacia años de estabilidad y éxito. Pero esa imagen luminosa se derrumbó el 19 de enero de 1980, en Mar de la Plata. Aquella noche, Claudio y Cristina discutían por el uso de un arma de fuego. Él quiso demostrar que no era peligrosa y, para tranquilizar a su esposa, retiró el cargador. Movió el arma de un lado a otro con un gesto teatral, como si se tratara de un accesorio inofensivo. No sabía que en la recámara aún quedaba una bala. Cuando accionó el disparador, el tiro se escapó y lo alcanzó directamente en la cabeza. Fue trasladado de inmediato a la clínica Pueyrredón, donde el neurocirujano Raúl Matera confirmó lo peor: Claudio presentaba muerte cerebral. Falleció pocas horas después, el 20 de enero de 1980. Tenía apenas 35 años. Su funeral convocó a miles de seguidores, que lloraron la partida del galán que había enamorado a un país entero. Su muerte marcó profundamente al medio artístico, y quedó grabada como una de las pérdidas más dolorosas de la televisión argentina. Número 5. Chabelo. La figura de Chabelo trasciende generaciones completas. Pocas personas en Latinoamérica pueden presumir haber acompañado a varias décadas de familias frente al televisor, y Xavier López Rodríguez lo logró gracias a un personaje que se convirtió en sinónimo de infancia, humor y tradición. Nació el 17 de febrero de 1935 en Chicago, hijo de padres mexicanos. Su infancia transcurrió entre Estados Unidos y México, y antes de entrar al mundo del espectáculo, incluso sirvió en el ejército estadounidense. Durante un tiempo estudió y ejerció la medicina, pero su destino no estaba en un consultorio, sino en los foros de televisión. Su llegada a Televicentro fue casi accidental. Comenzó como asistente de producción, y poco después como actor ocasional. En 1954, durante una emisión de Carrusel Musical, el locutor Ramiro Gamboa le pidió interpretar a un niño para un sketch. Xavier aceptó, y creó la voz aguda y juguetona de Chabelo. Lo que nació como un pequeño recurso humorístico, se convirtió en un fenómeno imparable. Su personaje pronto se volvió un referente infantil, no solo por su tono inocente y su energía contagiosa, sino por la ternura que transmitía. En 1967 debutó En Familia con Chabelo, el programa dominical que marcaría la historia de la televisión mexicana. Durante 48 años al aire, el show acompañó a millones de niños y adultos con concursos, juegos, familia, buen humor y el carisma inconfundible de Chabelo. Su longevidad le otorgó 2 récords Guinness, y lo consolidó como una institución cultural. Además del programa, participó en más de 30 películas y en múltiples programas humorísticos, siempre con su overol, su voz característica y su espíritu infantil. Pero su final llegó el 25 de marzo de 2023, a los 88 años, víctima de un choque séptico derivado de complicaciones abdominales.
La noticia conmocionó a México entero, porque Chabelo parecía eterno. Su figura había acompañado a tantas generaciones, que su partida representó el cierre simbólico de una época. Actores, comediantes, productores y millones de seguidores expresaron su tristeza ante la pérdida de un ícono, que marcó profundamente la cultura televisiva del país. Chabelo dejó una huella imborrable. Fue el amigo de todos los niños, y una parte esencial de la memoria colectiva de México y Latinoamérica. Número 4. Diego Berti. La muerte de Diego Berti estremeció a todo el Perú y a gran parte de Latinoamérica. No solo porque se trataba de una figura querida, talentosa y respetada, sino porque su partida fue tan repentina, que nadie estaba preparado para recibir una noticia tan devastadora. Nacido el 2 de noviembre de 1967, en Lima, Diego mostró desde muy joven una sensibilidad artística poco común. Aunque inicialmente estudió administración en la Universidad del Pacífico, rápidamente descubrió que su verdadera vocación estaba en el escenario. Primero llegó el teatro musical, donde su voz y presencia escénica llamaron la atención. Luego la televisión y el cine lo convirtieron en un rostro indispensable en la industria del entretenimiento latinoamericano. Su papel en Natacha marcó los inicios de su popularidad, pero pronto se consolidó con producciones como Carmín, Leonela y decenas de series, películas y obras de teatro. También participó en proyectos internacionales en países como México, Venezuela y Bolivia. En cine, brilló en cintas como Sin Compasión, Reportaje a la muerte y Bajo la piel, interpretaciones que demostraron su versatilidad y profundidad emocional. Además de su faceta actoral, Diego tuvo una etapa musical importante. En los años 80, fue vocalista de la banda Imágenes, grupo pop recordado por su sonido melódico y la potencia de su voz. Años después lanzó discos como solista, e incluso en los meses previos a su muerte, estaba relanzando su carrera musical con entusiasmo y un renovado compromiso artístico. A nivel personal, se casó con la psicóloga Viviana Monge, con quien tuvo a su hija Isa en 1998. Su vida sentimental volvió a ser tema de conversación pública, cuando confirmó una relación pasada con el escritor Jaime Billy. Sin embargo, Diego siempre intentó proteger su intimidad y enfocarse en su trabajo y en su familia. El amanecer del 5 de agosto de 2022 marcó el final inesperado de su historia. Diego cayó desde el piso 14 del edificio donde vivía en Miraflores. Aunque fue trasladado de inmediato a un hospital cercano, llegó sin vida. La causa oficial fue un impacto por caída. Su muerte dejó un vacío enorme en el arte peruano. Diego Berti fue un artista completo, carismático y profundamente humano. Su legado perdura en cada personaje, cada canción y en la memoria de millones de admiradores que jamás olvidarán su talento. Número 3. Alfonso Sayas. Hablar de Alfonso Sayas es hablar de una época completa del cine mexicano. Conocido como el Rey del Albur, fue uno de los rostros más emblemáticos del cine de ficheras, un género que dominó las pantallas en los años 70 y 80, y que con su picardía y humor atrevido, marcó a toda una generación. Nació el 30 de junio de 1941, en Tulancingo, Hidalgo, dentro de una familia con una larga tradición artística. Su madre, Dolores Inclán, fue una figura importante del teatro de revista, y su padre también estuvo ligado al medio. Aún así, Alfonso no tenía intención de ser actor. Durante un tiempo, trabajó como técnico de televisión, hasta que su amigo Mauricio Garcés lo animó a probar suerte frente a las cámaras, decisión que cambiaría su vida para siempre. Su desparpajo, su naturalidad y su habilidad para el doble sentido, lo convirtieron en un actor único. En cine participó en más de 100 películas, entre ellas El ratero de la vecindad, Los verduleros, El día de los albañiles y El sexo me divierte. Su estilo directo y su carisma lo llevaron a convertirse en el referente máximo del humor pícaro mexicano. En televisión también dejó huella. Participó en La criada bien criada, junto a María Victoria, y fue parte de numerosos programas humorísticos, además de grabar sketches por más de una década para Sábado Gigante, donde su talento lo hizo popular en todo el continente. En teatro, protagonizó obras como El Tenorio Cómico, donde consolidó su reputación como uno de los comediantes más queridos y respetados del país. Aunque su figura siempre estuvo asociada a la comedia sexual, Alfonso demostró una disciplina actoral admirada por colegas y directores. Su muerte llegó el 8 de julio de 2021, en la Ciudad de México, a los 80 años. La causa fue un paro cardiorrespiratorio. La noticia generó una ola de nostalgia y reconocimiento por parte de quienes crecieron con sus películas y su estilo irreverente. Alfonso Sayas dejó un legado enorme, no solo por su trabajo, sino por representar un tipo de humor
que se volvió parte esencial de la cultura popular mexicana. Un ícono que difícilmente será reemplazado. Número 2. Joao Rebello Fernández. Joao Rebello Fernández fue una de esas figuras que marcaron a toda una generación sin siquiera proponérselo. Nacido el 25 de abril de 1979, en Río de Janeiro, este talentoso actor brasileño se ganó el cariño del público desde niño. Gracias a su participación en clásicas producciones como Bebé a Bordo, Cambalacho y Vamp. Creció frente a las cámaras, heredando una vena artística profunda. Era hijo de la directora de televisión María Rebello y sobrino del reconocido actor Jorge Fernando. Su vida siempre estuvo rodeada de sets, reflectores y del enorme cariño del público, que lo vio convertirse de pequeño actor a un adulto lleno de energía, carisma y proyectos. Sin embargo, tras su paso por la televisión, Joao tomó un rumbo distinto, incursionando en la música como DJ y llevando una vida tranquila en Bahía junto a su esposa Karin. Quienes lo conocían aseguraban que disfrutaba de la serenidad del lugar, lejos del ritmo frenético de la televisión. Por eso, cuando la noticia de su muerte comenzó a circular, el impacto fue devastador. Joao Rebello Fernández fue asesinado la noche del 24 de octubre de 2024, en la Plaza de la Independencia, en el municipio de Trancoso, en un ataque que conmocionó a todo Brasil. Según el informe de la Policía Civil del Estado de Bahía, 2 hombres en motocicleta se acercaron a su vehículo y dispararon a quemarropa. Su coche recibió alrededor de 12 impactos de bala. Las autoridades informaron que la línea principal de investigación apuntaba a una posible confusión de vehículos, descartando que Joao estuviera involucrado en actividades ilícitas. Su madre, profundamente afectada, declaró en redes sociales que a su hijo lo habrían asesinado por error, una versión que generó aún más tristeza y consternación. Mientras la policía continúa investigando los motivos, el público recuerda a Joao como ese niño talentoso que iluminó la pantalla, y como el adulto que, aún lejos de la fama, seguía siendo querido por todos. Su muerte dejó un vacío enorme en la televisión brasileña, y en los corazones de quienes crecieron viéndolo actuar. Número 1. Pedro Infante. Hablar de Pedro Infante es hablar de una de las figuras más queridas, admiradas y trascendentes de toda la historia del entretenimiento latinoamericano. Nacido el 18 de noviembre de 1917, en Mazatlán, Sinaloa, Pedro Infante Cruz no solo se convirtió en un ícono del cine mexicano, sino también en una voz que marcó a generaciones completas. Su ascenso comenzó desde la humildad, un niño apasionado por la música, que aprendió a tocar guitarra, violín y varios instrumentos más, antes de convertirse en uno de los intérpretes más emblemáticos de la época de oro. A los 21 años llegó a la Ciudad de México, con un sueño y un talento desbordante, abriéndose paso primero en la radio, donde su voz cautivó desde su primera presentación en la XCB. Su debut cinematográfico en 1939 fue apenas el inicio de una carrera que incluiría más de 60 películas, muchas de ellas consideradas joyas indiscutibles del cine nacional. Producciones como Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos y Pepe el Toro lo catapultaron a un nivel de popularidad pocas veces visto. La historia del personaje de Pepe, cargada de dolor, sacrificio y nobleza, se convirtió en parte del imaginario popular mexicano. Pero Pedro no solo era un actor conmovedor, también era un cantante extraordinario, con más de 300 canciones grabadas y un estilo que lo convertiría en leyenda. Su interpretación en Tizoc le dio el Oso de Plata, en el Festival Internacional de Cine de Berlín, un reconocimiento internacional que confirmaba su grandeza. Sin embargo, detrás de su carisma y fama, Pedro tenía una pasión peligrosa, la aviación. Era piloto certificado, y disfrutaba volar cada vez que podía. Esa misma pasión sería la causa de su trágico final. El 15 de abril de 1957, mientras piloteaba una avioneta de carga desde Mérida, Yucatán, la aeronave sufrió fallas y se estrelló poco después del despegue. Su muerte, a los 39 años, conmocionó a México entero. Las calles se llenaron de multitudes llorando su partida, y desde entonces, su figura se transformó en un mito imposible de reemplazar. Pedro Infante sigue siendo, para muchos, la representación más pura del artista mexicano. Carismático, talentoso, humilde y profundamente querido. Su legado se mantiene vivo en cada canción, en cada película y en el corazón de millones de personas que nunca han dejado de recordarlo.